la muerte, bendición o maldición en el umbral de la eternidad. Está medio, tal vez impactante para usted, tal vez no es importante el título, pero es necesario que nosotros entendamos en esta noche. Vamos a tratar un tema súper interesante para todo ser humano, que generalmente se utiliza en raras ocasiones. Yo mismo desde hace mucho tiempo he querido presentar una enseñanza de esto, pero no se ha dado la ocasión, porque no se trata de lo que uno quiere ni cuando quiere, sino cuando Dios dispone. Así es que sea usted bienvenido a este su programa, Si Dice Jehová, desde las oficinas de Radio Cristo la Piedra Angular aquí en New Jersey, de la Iglesia Asambleas de Dios. Pues le saludamos a usted y a cada una de las personas que nos van a sintonizar en diferido. Entonces esperamos que esta noche usted tenga, como siempre, mi recomendación: papel, lápiz, una Biblia si gusta, y cualquier cosa escríbanos. Tiene dudas, tiene comentarios, hágalo. Aquí tenemos gente que también puede responder a sus peticiones y con mucho agrado lo hacemos, porque para eso fuimos llamados. Así es que en esta noche vamos a tratar en el libro de Isaías, capítulo 57, el tema de la muerte, bendición o maldición en el umbral de la eternidad. Y fundamentalmente debemos saber y conocer que la muerte apareció como un acto de justicia. Aunque usted no lo mire de ese punto, así dice la Escritura. La muerte apareció como respuesta a una creación que eligió más la vanidad, más su voluntad, que obedecer al mismísimo Creador. Debemos saber que el hombre fue creado para vivir para siempre, pero su pecado puso límite a su vida, dando paso al dominio de la muerte. Entonces es necesario que nosotros tengamos claro el origen de la muerte en el hombre, el motivo, la razón y por qué hoy es necesario de que usted sepa lo que nosotros vamos a transmitirle a través de esta red, para que nos preparemos, porque la muerte puede ser una bendición para usted o también puede ser una maldición. Porque yo ya lo he dicho antes, que el día de la muerte es el día más importante de la vida, porque en ese día usted define a dónde fue. Ese día que usted muere, todo lo que usted hizo en la vida determina su lugar de eternidad. Por eso que la muerte es el umbral de la eternidad y solamente lo dividen dos lugares donde vamos a estar. Así es que en esta noche voy a leerles el capítulo 57 del libro de Isaías. Por favor, ponga atención, téngame paciencia, porque este tema usted va a ser muy bendecido, y usted va a tener una perspectiva diferente acerca de lo que usted piensa y acerca de lo que usted hace en esta vida, acerca de lo que piensa acerca de la muerte y después de la muerte. Entonces dice la palabra de Dios: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Escucharon eso? Mire el versículo 3. Mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensachasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos?
En las piedras lisas del valle está tu parte. Ella y ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presentes. ¿No habrá de castigar esto? Sobre los montes alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embriagadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste luego vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí y te vino al pensamiento? ¿O no te he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero todos ellos llevarán el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Maravillosa la palabra para unos, pero también muy, ¿cómo le digo?, sin esperanza para otros, porque no tienen en cuenta al Dios de los ejércitos. Entonces, yo quiero que usted entienda que aquí tengo una serie de conceptos. En primera instancia pensaba leérselos anticipadamente, pero voy a medida que vamos tocando, topar esos significados, porque es importante para comprender correctamente el mensaje. No pierda la esperanza de tener una vida acorde a Dios. Abra su mente, sea receptivo para que el Dios de Israel haga con usted lo que quiere hacer. Y lo primero que Él quiere hacer es de que nadie se pierda, que todos procedamos a la salvación. Y la salvación del alma de nosotros no puede venir por otro medio, sino es a través de la fe en nuestro Mesías Jesucristo. Así es que cuando nosotros hablamos del versículo 1 del capítulo 57, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Entonces, cuando usted habla de perecer, se refiere a la muerte. Entonces, el concepto de muerte, todos, igual la academia dice, es el fin de la vida. ¿Sí? Hay otros conceptos que hablan de la finalización del funcionamiento del sistema orgánico que mantiene vivo un cuerpo.
cualquiera sea la razón y el concepto que usted tiene, pues sabe que es el cese de la vida, que es la terminación de la vida. Pero la muerte no es apreciada correctamente desde cómo deberíamos los seres humanos recibir a la muerte. Y es justamente a causa de la ignorancia, a la falta del conocimiento y sobre todo el no conocer que la muerte solamente es un periodo de tiempo o un paso que nos lleva a una eternidad. Sin ese paso o sin la venida de nuestro Mesías por el pueblo, por su pueblo, por el pueblo de Dios, no sería posible una eternidad. Entonces, la Biblia dice que la muerte es el pecado. Y ustedes dirán, no es así. Pues sí, la muerte es el pecado. Sí, les dije anteriormente que la muerte entró al ser humano porque el hombre prefirió la vanidad que la obediencia a Dios. Prefirió tratar de saciar el orgullo de ser igual a Dios y no de obedecer lo que Dios le había establecido. Porque el hombre fue creado y diseñado para vivir para siempre. En toda la tierra, en todo el planeta Tierra, Dios le escogió un lugar donde habita el ser humano y le dio un paraíso y le dio todo en potestad, que le puso temor a todas las criaturas para el hombre, que toda criatura temiera al hombre. Ahora es diferente. Ahora nosotros tememos a las fieras. Pero todo eso fue cuando se rebeló por el orgullo de querer ser como Dios. Entonces entró la muerte, porque el Señor así lo dijo: el día que pecares, ese día moriréis. Si no le dice textualmente en el texto de Génesis, si pecares, era si desobedecieres o si comiereis del árbol que Dios había dicho que no, del fruto del árbol, entonces era el pecado. Entonces Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado tiene su consecuencia, tiene su origen. El pecado es la desobediencia. El pecado es la desobediencia a todo lo que Dios ha establecido. Entonces dice, porque el pecado es la infracción de la ley, entonces el pecado es la muerte o es el origen de la muerte. Primero de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, 4, dice: todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Si el pecado es infracción de la infracción de la ley es muerte. Y es por eso que nosotros hoy tenemos que entender qué parte de la muerte es bendición y qué parte de la muerte es maldición. No es que la muerte esté dividida. Es que a cada persona la muerte le tiene un lugar. Y eso lo vamos a ir tratando. Y la Biblia, hay muchos textos que habla o hace una comparación a la muerte como un sueño. Y por estas cosas la gente a veces se toma atribuciones de querer dar interpretaciones o dar significados a textos que no lo tienen que hacer. Simplemente es una forma de cómo la Biblia, de cómo Dios quiere explicar la muerte, que no es ese hecho desastroso que nos hace tener miedo y que aprendimos a temer a la muerte. Entonces, cuando Dios menciona que es como un sueño, eso es para su pueblo, ¿sí? Porque de esa manera nosotros nos vamos a tener esperanza.
Y nosotros nos vamos a encontrar con otros textos de que habla de la muerte del impío. Es algo horrible, es algo temible, porque eso no tiene esperanza. Vamos a citar algunos. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sí ven? Entonces el texto de dormir, de soñar, está dándole a entender la muerte. Job capítulo 7:21 dice: ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. Cuando Job se refiere dormiré, se refiere a la muerte. En el Salmo 13:3 dice: mira, respóndeme, Yahweh Elohim mío, restaura el brillo de mis ojos para que no caiga en el sueño de la muerte. Y Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Este es el texto donde yo quisiera tomar para hacer esa pequeña diferencia entre el sueño de aquel que duerme para vida eterna en gloria del Señor, y aquel que muere, o aquel que duerme, si se puede decir, para en su despertar ir a una condenación eterna. Pero todo eso, absolutamente todo lo que nosotros podemos hablar de la muerte y después de la muerte, tiene que ver con lo que nosotros hacemos y vivimos en esta tierra. Así es que la vergüenza, el eterno terror, la condenación, el dolor es la forma en cual va a pasar la eternidad del impío, el cual ya luego lo vamos a tomar, lo que significa legalmente el impío. Entonces, la muerte en sí, queridos amigos, hermanos, la muerte no es el problema. No es un problema la muerte. Los seres humanos hemos visto a la muerte como un problema. Pero la muerte no es un problema, el problema es la vida. El problema es cómo vivimos esa vida que nos va a llevar a nosotros al umbral de la eternidad, que es la muerte. Entonces, el problema, ¿por qué? Porque cuando usted vive conforme a la Escritura, conforme al ejemplo de nuestro Mesías, entonces nosotros no tenemos problema con la muerte. Y no tenemos problema con la vida, ¿por qué? Porque la vida nosotros la utilizamos para vivir conforme a lo que ha establecido el Señor. Porque nosotros en un tiempo vivimos apartados, haciendo iniquidad, fuimos malvados, perversos, impíos, pero la misericordia de Dios nos trajo, y ahora nosotros podemos ver claramente cómo nosotros hemos sido cambiados, hemos sido restaurados gracias a esa misericordia de Dios que tuvo en darnos a su Hijo para que Él fuera quien cargara toda la culpa del pecado de la humanidad. Ahora es el tiempo de que nosotros reaccionemos al llamado del Señor, porque es necesario que nosotros todos, absolutamente todos, meditemos, razonemos sobre lo que realmente es la muerte, y usted va a darse cuenta que la muerte no es nada, es un paso que nos va a llevar a una eternidad. Ahora, el problema, como les dije, no es la muerte, el problema es cómo nosotros vivimos la vida que el Señor nos ha dado. Y por eso nosotros hoy queremos analizar un poquito
el texto que dice: perece el justo, en Isaías 57, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Perdón. Cuando una persona muere, nosotros, en vez de pensar correctamente, nos alineamos al dolor de las personas. ¿Por qué? Porque lo vemos la muerte como algo malo, como algo negativo. Hay situaciones que a veces es muy complicado en nuestra cultura decirle a una persona que realmente estuvo viviendo mal y que pereció, decirle a sus familiares de que, como todo el mundo dice, oh, le siento mucho, que ya Dios lo tenga en su gloria. Eso es una farsa, eso es una mentira. Cuando nosotros leemos el texto, dice: no hay quien piense en ello. Y dice: y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Qué es lo que a usted le aflige? Le aflige el calor, le aflige el frío, le aflige la pobreza, le aflige la enfermedad, le aflige la esposa, los hijos. ¿Qué le aflige? Todo, absolutamente todo le aflige. ¿Sí o no? Vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, usted tiene aflicción por muchas cosas. Entonces, cuando un piadoso muere, la gente no piensa, la gente no analiza. Cuando un justo muere, la gente no se da cuenta de que Dios le está diciendo que le está quitando de ese sufrimiento, de esa molestia de que todo lo aburre, todo lo molesta, todas las cosas. ¿Sí? Entonces, esas personas que fallecen, que mueren, que van al Seol o Hades en griego, o el cementerio a nosotros acá en Occidente, esas personas ya no tienen sentido, no se sabe nada, ellos no saben, no sienten, no piensan. Aunque hay gente que aduce que el alma se desprende y que van a estar en algún lugar. Bueno, eso son doctrinas de hombres. El asunto es que la gente que queda, debemos entender que para nuestros seres amados, cuando ellos mueren, no deberíamos lamentar, aunque la separación va a producir un quebrantamiento, va a producir dolor. Tenemos que aprender a pensar diferente, a ver a la muerte como ese paso, al menos en medio nuestro, en el medio de las personas que buscamos santidad para agradar a Dios. Debemos pensar que la muerte no es una tragedia, que la muerte no es algo malo, que la muerte no es algo negativo, sino que es el paso que a nosotros nos va a llevar a una eternidad con el Señor. Y para eso nosotros tenemos que aprender a vivir en justicia. Ser justos, porque el texto dice: perece el justo, muere el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren. Entonces, ¿quién es justo? ¿Qué dice la academia? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice la Biblia de quién es justo? Dice la academia: es aquel que obra conforme a la justicia, la razón, la equidad y la moral, tratando a todos con igualdad y sin prejuicios. Si actuar con justicia le hace a uno justo, entonces, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Y mire que le voy a usar los términos de la academia, porque hay sentidos más profundos en el texto bíblico, en el original. Pero las cosas quiero que sean simples. Entonces, ¿qué es la justicia? Dice: la justicia es el principio moral que lleva a vivir honestamente, dando a cada uno lo que le corresponde. También a la justicia se le define como rectitud, equidad o razón igualitaria.
se le ha dado un poder a la justicia dentro de los países en autoridad general, entonces que simplemente la justicia es la pena que se aplica a cualquier situación. Entonces, cuando usted habla de que usted aplica una pena, ¿es por qué? Porque es algo incorrecto, algo indebido, algo que va en contra de la justicia, algo en contra de la razón, algo en contra de la rectitud, algo en contra de la equidad. Entonces, si la justicia es equidad y nosotros practicando equidad somos justos, entonces para nosotros la muerte no nos debe parecer una tragedia. Para nosotros la muerte tiene que ser una bendición y no la maldición en el umbral de la eternidad. Entonces, por eso es que nosotros debemos saber también que la justicia representa, escuche, la virtud cardinal de dar a Dios y al prójimo lo debido. Y me encanta este concepto. ¿Por qué? Porque ser justo en realidad es una virtud. Y la virtud es la capacidad de poder hacer cosas buenas. Entonces, si es una virtud de dar a Dios lo que le corresponde, como dijo Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, este concepto me agrada. ¿Por qué? Porque si nosotros somos justos, vamos a darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Y al individuo, a nuestro prójimo, le vamos a dar igual. Entonces, para todo aquel que es justo, hay esa recompensa de la cual decimos que va a haber una gloria. Dice en el versículo 3, en el versículo 2 dice, el justo, hablando del justo, hablando del piadoso que muere y que es quitado de la aflicción, dice, entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces, muy importante este punto. Para cuando nos llegue a nosotros la muerte, nosotros tenemos que tener equidad, ser justos, darle a Dios lo que a Él le corresponde y al prójimo, al ser humano, lo que le corresponde también. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos en esa justicia, nosotros vamos a ser justos. No porque hacemos esa justicia, sino porque hay alguien que a nosotros nos guía a hacer esa justicia. Porque ya vamos al versículo 3 y usted va a ver de que el corazón del ser humano, dice la Escritura, que está inclinado siempre a hacer el mal. Y para obrar en justicia nosotros no vamos a ser justificados porque podemos hacer esas cosas. Si nosotros pudiéramos ser rectos en todo, ser equitativos, ser razonables y dar al prójimo todo lo que sea justo, mire, terrenalmente nosotros podríamos ser justificados delante de los hombres y los hombres nos pudieran catalogar como justos. Pero para Dios eso no es suficiente. ¿Sí? Porque Él ha establecido en la Escritura que la salvación, que la eternidad que nosotros vamos a tener en gloria con el Padre y su Hijo, no es dependiendo de nuestras obras. Depende de que nosotros hayamos puesto la fe en su Hijo. Y cuando nosotros tenemos la fe en su Hijo, el Espíritu de Dios nos lleva ya a nosotros en esa promesa de irnos a la eternidad a obrar en la equidad, en la justicia. Entonces no es cuestión de hacer una caridad, no es cuestión de que usted va a la iglesia y dice, oh, yo soy justo porque va a la iglesia. No, yo veo en la iglesia más injusticia que la gente de afuera. Porque la gente de la iglesia conoce lo que es la justicia y conoce lo que es malo.
Y aún conociendo el concepto verdadero de lo que Dios dice acerca de la justicia, el hombre obra injustamente. Pudiéramos poner ejemplos de la necesidad de la gente. Mire, la gente de afuera, usted ve que hay una necesidad y la gente que no va a una iglesia o que se llama de tal o cual, le asiste más rápido que la gente aquí. Entonces, si la gente conoce que la gente necesitada necesita que alguien vaya y le atienda, ¿por qué no lo hace? Entonces, hay más injusticia dentro de la iglesia que afuera. Y no es que yo esté hablando mal. Estoy haciendo un llamado a que nosotros practiquemos la justicia, porque no somos justos por ser parte de una iglesia. No somos justos porque somos miembros, porque tenemos tal o cual cargo o hacer. No. Usted no es justo porque profese una religión. Yo no soy justo por ello. Somos justos únicamente porque el Señor nos justifica a través de la santidad y la justicia del Mesías, Cristo, que vino a cargar nuestros pecados. Y si no aceptamos eso, es imposible. Es imposible. Imposible que nosotros pensemos, bueno, que pensemos podemos, pero es imposible que nosotros entremos después de la muerte a vivir con el Señor en el paraíso. Es imposible, porque la salvación y la entrada al paraíso es única y absolutamente a través de la fe en Jesucristo, sin obras de la ley. Así es que tengamos en cuenta eso. En el versículo 3 viene la otra cara de la moneda. ¿Sí? Viene el otro grupo que muere al umbral de una condenación, si no se arrepiente. Si usted que escucha en este momento o lo va a escuchar después y está dentro del grupo que nosotros lo vamos a leer aquí, que el Señor lo describe, entonces todavía hay oportunidad. No haga como lo hacía yo en mis tiempos. Eso no importa. Después. Nosotros no tenemos la vida comprada porque la vida le pertenece a Dios. Dice el versículo 3 del capítulo 57 de Isaías: mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Entonces, ¿estamos hablando generalmente o solamente de los hijos de la hechicera o de los que fornican? No, estamos hablando de toda aquella persona que hace tipo de pecado. No se enumeran todos. Pero si nosotros entendemos que si usted no es justo y usted va a ver el desenlace, ¿qué hace usted? ¿De quién te habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca? ¿O hablaste demasiado, dice? ¿Alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? No le está hablando a cualquier gente. Isaías le está hablando al pueblo de Dios, que aprendieron de los pueblos vecinos a hacer esas abominaciones, sacrificar a sus ídolos, a sus propios hijos. ¿No dice que son generación rebelde? Si nosotros decimos que no somos rebeldes, mostremos nuestra obediencia a Dios. Tomemos la escritura y veremos si en realidad somos obedientes.
o somos hijos de la desobediencia? Si somos fornicarios, si somos adúlteros, si somos todas esas cosas, ¿de qué nosotros podemos jactarnos y a quién nosotros podemos engañar? ¿Por qué nosotros cogemos a veces y hablamos de personas que no están presentes? Para mal, por supuesto, porque a veces hablamos de las personas que no están por motivos de recuerdos o de cosas, mas no para destruirlas. Dice que nosotros alargamos la lengua. Entonces, todas esas cosas tienen una retribución. Que la consecuencia grande, la consecuencia final va a ser el día que nosotros dejamos de existir, el día que nosotros morimos. Ahí está ya determinado, no hay esperanza para nada. ¿Por qué? Porque mientras nosotros tenemos vida, tenemos la capacidad de corregir. Porque Dios no es Dios de muertos. Él es Dios de los vivos. Y por eso habrá una resurrección. Habrá una resurrección. Algunos dicen que 2, 3, pero la Biblia habla claramente de eso. ¿No habré de castigar estas cosas? Mire qué tan piadoso es Dios, que todavía nos dice que es justo castigar. Y todavía no nos está condenando, nos está dando el chance para que nosotros, dándonos a conocer que si estamos andando ahí, nosotros salgamos, porque Él va a traer castigo. Y como yo les digo, el castigo ya está establecido. Nosotros entramos en el castigo, porque Dios no es un Dios castigador. Él ha establecido los tiempos y lo ha dado todo. Él ha dicho, este es el castigo para ti, y ya está. ¿Dónde está? ¿Quién nos va a juzgar? Primero dice que Jesús, que toda la autoridad se le dio a Él, que Él va a juzgar. Y Jesús, ¿qué dice? Yo no los juzgaré, la palabra les juzgará. Entonces, si nosotros tenemos aquí, entonces no es algo que podamos echar así simplemente una vista y menospreciar la palabra de Dios. Porque es una promesa de que usted va a tener paz, descanso en sus lechos, que va a reposar de todo lo que le fatiga, de todo lo que le inquieta, de todo lo que le tortura. Siempre y cuando usted viva acorde a la Escritura. No basta que usted siga las normas de su iglesia. No basta que usted se identifique como miembro de tal lugar. No basta que usted sea un pastor o un líder. Necesita tener a Cristo en su vida. Y tener a Cristo en su vida es claro, es dar un testimonio, es como una luz que se pone en medio de la oscuridad, resplandece. Entonces no basta con decir yo soy justo. Usted tiene que ser justificado por Cristo. Y para que usted sepa que Cristo le está justificando, usted tiene que mostrar el fruto de esa justificación. ¿Sí? Cuando usted es justificado, el Espíritu Santo está en usted y usted produce un fruto que no es suyo, que solo lo da a conocer, porque es el fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo lo que nosotros tenemos en esta vida es una bendición. Hablábamos en una visita con mi hermano Jaime,
que a veces las circunstancias de la vida no son tan agradables. Pero mire que salí yo agradecido de Dios por ver ese hermano. Está en una cama de un hospital. Los médicos le acababan de decir, horas antecitas de que nosotros lleguemos a la visita, de que no había nada que hacer con él. Que ya, o sea, no podían ni operarlo, ni hacerle nada, ningún tratamiento, sino simplemente darle medicina para soportar los dolores. Pero sabe que en medio de esa circunstancia de él tenía un rostro altivo, no altivo. No altivo en el mal sentido, altivo en estar derecho, en estar firme en las cosas de Dios. Él tenía paz, tenía tranquilidad. O sea, y eso a mí me llenó y de dar gracias a Dios cómo es que en medio de todo esto nosotros tenemos paz. Él será levantado de esa enfermedad. Después morirá. Pero lo que él está viviendo ahora es testimonio de que él ama a Dios y que cuando le llegue la muerte, cuando le llegue, seguro él va a estar de que su eternidad no va a ser en ese lugar de sufrimiento, sino será de gozo y de paz en sus lechos. ¿Por qué? Porque él ha reconocido que hay en Cristo una vida en la que nosotros tenemos que caminar. Y eso es lo que nosotros debemos entender. La muerte para los hijos de Dios no debe ser como lo que siempre se dice, un dolor, una pena, una tristeza. Debe ser motivo de alegría, porque si bien es cierto, él todavía no va a estar en la presencia de Dios, aunque hay gente que así lo dice, pero está reposando, esperando que venga nuestro Señor Jesucristo y en la resurrección nosotros nos juntemos con Él y vivamos para siempre con Él. ¿Sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero y lo recibirán en las nubes. No es que en las nubes va a pasar 7 años mientras pasa la tribulación. Son doctrinas de hombres. Usted eso no encuentra en la Biblia. Pero cuando Él venga, nuestro encuentro con Él será para siempre. ¿Sí? Nadie puede ir al cielo o al infierno sin haber pasado el juicio. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, cuando morimos, estamos ahí en el umbral, a la entradita. ¿Sí? Llegamos al juicio y dice, ok, tú eres en Cristo, pasa. Tú eres desobediente, pasa a tu lugar. Pero la muerte no es mala en sí. Es el ser humano, primero el creador o el motivo por qué la muerte entró al ser humano, y en segundo lugar la muerte se vuelve mala, se vuelve cruel cuando nosotros perdemos a nuestros seres amados o cuando nosotros morimos sin la misericordia de Dios. No porque Dios no sea misericordioso, sino porque nosotros la rechazamos. Porque la misericordia de Dios es Cristo encarnado en el vientre de la Virgen María, nacido como niño, criado como niño, desarrollado como joven y convertido en un hombre. Cuando empezó su ministerio, él ya era un hombre. Tuvo 3 años de ministerio aquí y en esos 3 años hizo lo que nosotros no podemos hacer en 80, 100 años. Ni lo podremos hacer si tuviéramos 10,000 años de vida. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó una dependencia de Dios. La vida de Él era una sumisión completa al Padre. La vida de Él era el tiempo que tenía a retirarse a tener intimidad con su Señor. Y entonces, nosotros tenemos que emular eso, tenemos que aprender eso.
Tenemos que tratar de emular lo que el Señor Jesucristo hizo, buscar una dependencia genuina de nuestro Dios. Si Jesucristo hubiera sido 100% Dios cuando Él estaba en la carne, sería injusto que Dios nos pida a nosotros santidad. El Mesías fue 100% hombre. Y cuando Él entiende y ve y sabe los pensamientos de los otros, no es porque sea divino o porque esté con las cualidades de Dios. ¿Es por qué? Porque tiene el Espíritu Santo que lo revela todo. Entonces, hay cosas que nosotros hemos aprendido mal. ¿Por qué? Porque escuchamos y repetimos esas cosas y las damos por sentado. Pero si usted se dedica a conocer la Escritura, no leyendo solo la Biblia, usted va a encontrar la razón de por qué se le dice lo que se le dice. Yo les pido a ustedes siempre, quiten lo que ustedes han aprendido en sus doctrinas, póngale a un lado, lea la Escritura y después compare. Pero no, lo que hace uno es, con la doctrina que uno tiene, ya viene a la Biblia buscando lo que le metieron en la cabeza. Entonces ahí no hay la libertad de que la palabra de Dios pueda desarrollarse en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos prejuiciados por un pensamiento doctrinal de algún grupo de hombres o de algún hombre o de quien sea. Por eso la justicia que Dios exige en nosotros la podemos ver claramente no en la justicia de su iglesia, sino en la justicia que Dios establece en la Escritura. Porque para eso nos dio la Escritura. Nosotros vamos a ser desarrollados intelectualmente a través de la Escritura. Vamos a ser renovados en nuestro entendimiento a través del conocimiento de la Escritura. Y vamos a ser renovados espiritualmente a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y es Él quien nos hace a nosotros una nueva criatura. Donde que las cosas que nos divertían en el pasado ahora son abominación a nosotros. Porque entendemos de que esas cosas nos va a llevar nosotros al lugar diferente de lo que queremos. Queremos ir al cielo mintiendo. Queremos ir al cielo haciendo shows en las iglesias. Queremos ir al cielo siguiendo doctrinas de hombres, ignorando la realidad de Dios. Entonces, la verdad de la palabra de Dios es lo único que usted tiene que conocer. Lamentablemente el sistema religioso de este mundo está tan metido en las iglesias que no los metieron los de afuera, los metieron los de adentro. Los carnales, los paganos, los señores hoy que buscan el beneficio de los diezmos y las ofrendas de su congregación, pero que para ayudar no están. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia que hablamos? Por eso perece el justo y no hay quien entienda de que del dolor lo ha quitado el Señor. Pero el impío muere. ¿Y qué pasa? Cuando muere un impío, cuando muere un borracho, un alcohólico, todos son buenos, el Señor le tiene su gloria. Eso es mentira. Eso es mentira del diablo. Cuando muere un impío, a mí me duele el corazón, me duele todo, porque el otro día falleció una persona que no sabemos si salió a una comida y lo mataron. La única esperanza es familiar de una hermana que amamos, y la única esperanza es de que en medio de lo que le hicieron, pues él haya tenido chance de arrepentirse. Pero si no es doloroso, ¿por qué? Porque se pierde para siempre. Y aunque en la misa, en el culto, donde sea, le digan que está en su gloria, eso es mentira. Sabe que él va a esperar una resurrección para una condenación eterna, de dolor, de horror. Y por eso Dios ha levantado hombres
mujeres, y nos dio la Escritura, ¿para qué? Para que hablemos la verdad. Usted necesita tener una vida plena, y no la va a tener si usted sigue las doctrinas de su iglesia. Habrán buenas doctrinas, pero usted tiene que seguir la Escritura. Si usted sabe que la Escritura dice que esa doctrina es buena, sígala y perfecciónala. Pero si usted sabe que esa doctrina está torcida, que solo partecita es de Escritura y además la práctica no es lo que Dios dice, entonces deséchela porque no sirve, porque no es de Dios. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para la muerte, que nunca estaremos preparados, porque nadie se quiere morir. ¿Y es por qué? Porque no entendemos que la muerte nos libra de el sufrimiento, del dolor, de todas esas cosas que no nos agradan. Pero hay una parte carnal que nos ata aquí a este mundo, que no nos queremos separar. La esposa, los hijos, los padres, la familia, las riquezas, el deleite. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer una balanza y coger todo lo que nos sirve y ponerle en esa balanza que se vaya. Que se reviente esa balanza. Porque el otro lado no necesita pesar. Porque nosotros ya tenemos la verdad. Y si practicamos esa verdad, téngalo por seguro. Porque así como Dios es veraz, la palabra de Dios es veraz. Y como Él es eterno, la palabra de Dios no cambia. Dios es inmutable. Él no tiene ideas hoy y mañana otras. Él ha dicho que el alma que pecare, esa morirá. Y la muerte en esos términos significa que es dolor, horror, condenación, lloro y crujir de dientes en un lugar apartado del Señor, en soledad. Lo contrario para los hijos de Dios, la muerte de uno de ellos es agradable a Dios. No lo dice Alberto Medina o Julio Medina, lo dice la Biblia. Ahora el texto dice que cuando muera un justo, no hay quien piense en ello. Usted y yo pensemos ahora. Pensemos en ese justo que muere y pensemos en nosotros si podemos llegar a ser justos o si somos justos o somos injustos o somos impíos. Porque dependiendo del contenido de su vida en esta tierra, así va a ser su eternidad. No esperemos el tiempo donde ya no haya vuelta atrás. Mientras estemos vivos, la palabra de Dios dice que tenemos oportunidad porque Dios no rechaza un corazón arrepentido. Él no lo echa afuera. Él está esperando que todos nos arrepintamos. Y miren que este mensaje fue dado a la gente de su pueblo, del pueblo de Israel. Isaías está profetizando a su pueblo. Y si nosotros pasamos al 58, dice, mire, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Mire, escuche lo que dice. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Es tremendo lo que está diciendo. Por eso la invitación en esta noche es a que nosotros nos acerquemos al camino que nos va a llevar al umbral de la eternidad con Cristo. El día que nosotros muramos, nosotros estamos sellados por el poder del Espíritu Santo para que Cristo venga y nos recoja. Si no nos acercamos a Cristo, nosotros estamos al umbral de la eternidad contraria a la gloria de Dios.
a una eternidad para siempre de dolor, angustia. Imagínese el peor de sus tiempos, la peor de sus situaciones. La peor de sus situaciones no se compara en nada a lo que será el día temible de que el Señor le diga, tú a tu lugar, al lugar del fuego eterno. ¿Usted se imagina eso? El peor día de su vida será multiplicado por 1.000.000 veces. Y mi trabajo es decírselo, prepararle a usted con el mensaje de la palabra que le dé una certeza y paz mientras usted vive, que cuando llegue la muerte usted pueda recibirla tranquilo, sin angustia, sin desesperación, sabiendo que usted aceptó a Cristo, que vivió como Cristo dice, que obedeció la ley de la palabra de Dios y que su destino está ahí. Que su destino está ahí en gloria con su Señor Jesucristo. Esa es la idea de la muerte. Así que no le tenga miedo a la muerte. Preocúpese de la muerte cuando usted está viviendo en pecado. Hoy que usted es un mentiroso, que usted es un fornicario, que usted es un estafador, que usted es un iracundo, hoy preocúpese de la muerte. Y aprenda a vivir sin preocupación. Y eso solo sucede si nosotros nos arrepentimos, aceptamos a Cristo como el Salvador de nuestra vida y empezamos a conocer la Escritura y a practicar esta Escritura. Así es que el tiempo es corto, quisiera mucho más tiempo, pero no se nos permite. Así es que quisiera que usted entienda lo que el Señor quiere para su vida. Y saludamos a mi hermano Danilo. Desde aquí le felicitamos por su nuevo bebé y saludamos también a la nueva madre y al resto de la familia. A Juanito Centeno, Dios te bendiga. Y así pues mi hermano Abelardo, que Dios les bendiga. Así que por favor, medite en su vida, medite en la muerte, a dónde quiere ir, y medite que solo Cristo nos lleva a la eternidad en gloria. Lo demás son cuentos, dolor y sufrimiento, ¿ok? Así es que tengan una linda noche, que Dios les bendiga, y si Dios permite, pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Buenas noches, que descansen.